Sí, 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 sí. Ahora te veo. Me hacías pensar en el versículo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De ¿Cómo hecho, andás? muy bien, muy bien. ¿Tú por dónde estás? ¿Estás por España o estás por ahí dando vueltas por el mundo? No, no, ahora mismo estoy acá en España, estoy acá en el sur, donde estamos viviendo desde hace como un año y medio más o menos, cerquita de Sí, Málaga, que es una zona preciosa, preciosa, la sí, verdad sí, que sí, estamos muy, cierto. muy contentos en esta zona. Y pasando frío, ¿no? Pasando mucho Sí, la frío, verdad es que sobre todo la zona de Andalucía es muy, muy famosa por sus bajas temperaturas. ¿verdad? Especialmente en esta época del año. Sí, sí, es brutal, pero no, la estamos pasando muy bien, muy bien. Qué bueno, Lucas. De hecho, tú y yo solo nos hemos visto personalmente, ¿recuerdas? Ujú, En Movida, así es. justo poco antes de que hubiera la pandemia y se colapsara todo el sistema. Pero Eso que sí, fue como febrero del 2020, ¿no? sí, 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 ya todos volvíamos en los aviones mirando de reojo a cualquiera que tosía Sí, y, y manifestaba cualquier expresión. sí, sí, fue Pero bueno, brutal. sí, Me la acuerdo de verdad. que justo apenas que volvimos de Chile, del evento, eh, unos amigos que vivían en Alemania se casaban en Córdoba, donde vivíamos en esa época, en Argentina. Ajá. Así que venían no solamente ellos, sino sus familiares de Alemania y acá en Europa ya estaba corriendo un poco más todo el tema del COVID. Entonces estábamos en la fiesta de casamiento y no sabíamos hasta qué punto estar ahí y ser buenos con Mm, nuestros amigos y su casamiento podía llegar a significar que nos estábamos contagiando de sus familiares, que lo íbamos a extender de más. Así que fue todo como medio paranoico. Imagínate que los argentinos siempre estamos compartiendo el mate y de ajá, pronto sí. el mate se convirtió como en una cuestión como prácticamente sediciosa. Es como, no, andás a ver si tenés que compartir el mate con este desconocido, mirá que vas a estar contagiando a toda tu familia. Bueno, viejos tiempos eso del COVID. Ay, sí, parece que ya haya sido No, historia. no, Yo qué locura. volvía, yo volvía en el avión y a mi lado literalmente había sentado un chino y lo miraba con sospecha, diciendo, ¿estará contagiado? ¿Estará No, no, contagiado? fue una paranoia colectiva. Sí, así fue. Bueno, vamos a comenzar. Si te parece, vamos a Vale, ser vale. puntuales por respeto a todos a los que se han colocado. Te queda muy mal colocado en el lenguaje de España, no queda nada bien. A todos aquellos que se han conectado. Bueno, os queremos dar la bienvenida en nombre del Instituto de Especialidades a todos los que habéis tenido la posibilidad de conectaros y también los sentimos por todos aquellos que no han podido y han comunicado su deseo de tener acceso a este diálogo con Lucas, que sepáis que afortunadamente vamos a grabarlo y estará disponible en la página web del instituto o en nuestro canal de YouTube. Yo que sé, en algún sitio estará disponible, tendréis que saberlo encontrar. Doy gracias a Dios que esto se graba automáticamente porque ni soy nativo digital, ni soy emigrante digital, además que me considero refugiado digital y por lo tanto el hecho de que ya me haya conectado ya me parece un buen dominio de la Atrincherado digital. atrincherado. Sí, 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 antes que me deporten. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por unirte a nosotros y creo que es de recibo que lo primero es preguntarte quién es Lucas, qué es lo que hace Lucas. Bien, bueno, primero también gracias a vos por esta invitación. Gracias también a S25, al instituto, por invitarme a compartir estas ideas, a las personas que se están conectando también, por separar este tiempo para compartir con nosotros. En cuanto a mí, ¿qué puedo decir? Soy un chico de campo, me crié en la zona rural, en el interior del interior de Argentina. Siempre fui una persona muy inquieta, siempre estuve con ganas de conocer cosas y de buscar y de leer y de música y de película y de investigación. Siempre ha sido como esa como una de mis características. Y eso me llevó a estudiar algunas cosas. Estudié algunas otras cositas sueltas, pero sobre todo, primero estudié comunicación, Mm, ciencias de la comunicación. Mi tesis de comunicación tuvo que ver con semiótica del arte, que es un tema que me encanta. La semiótica tiene que ver con los signos y los símbolos y cómo los interpretamos. En la gran pantalla, como para que se ubiquen, semiótica del arte es lo que hace el personaje de El Código Da Vinci, de Dan Brown. Ese es un semiótico del arte, ¿no? Un ajá. poco
tirado de los peros y conspiranoico, pero el concepto es ese, ¿no? Eso estuve estudiando en mi tesis de comunicación. Después estudié letras modernas, que sería literatura y lengua, y hice una investigación sobre los Beatles, que ahora mismo estoy retomando, de hecho, y que si Dios quiere y si llego, dentro de no mucho va a salir en formato libro, ampliada, actualizada y demás. Y después estudié una maestría en teología, y concretamente me zambullí en el tema Martín Lutero, y concretamente sus ideas sobre la justificación por la fe. Eso en cuanto a mis estudios. Como hablamos hace un rato, estoy viviendo en el sur de España junto a Almendra, que es mi esposa. Dentro de no mucho cumplimos 10 años juntos. Almen es comunicadora, es artista también. ¿Qué más te puedo contar? Me gusta mucho la cultura popular, la cultura pop, y de ahí también viene como una fusión que vengo trabajando desde hace un tiempo en lo que se suele conocer como teología pop. En inglés se dice pop theology, que tiene que ver con la forma en la cual la cultura pop tiende sus lazos con la reflexión teológica y de qué manera la cultura pop, las series, las películas, la música, puede llegar a ser un lugar para meditar acerca de las preguntas trascendentales de la existencia. Algo en esa línea vengo haciendo en mi canal de YouTube, y después también tengo un proyecto que dentro de no mucho voy a anunciar, que también tiene que ver con esta línea de la teología pop. No sé qué más te puedo contar, vos preguntame, ya me perdí Bueno, en mi historia. después de haberte escuchado me entran ganas de decirte, por favor, ¿podrías repetirlo? ¿No? Porque has dicho tantos términos interesantes que... no, pero es broma. La verdad, para todos los que nos escuchan, no tenemos guión. Todo va a ser espontáneo porque creemos que así fluye de la mejor manera. La cultura contemporánea. Aunque han puesto que el título del live era posmodernismo, realmente lo que queríamos hablar era cultura contemporánea, que abarca posmodernismo, pero va mucho más allá del posmodernismo. Háblanos un poco de la cultura contemporánea. Cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando, Bien, Lucas? qué gran pregunta. Qué gran pregunta, porque hablar de cultura es algo muy, muy problemático. Y eso me parece como el primer abordaje. Cada vez que hablamos de cultura, es una de esas palabras que todos sabemos cómo usar en una frase, pero que es muy complicada de definir. La palabra cultura, se han rastreado aproximadamente unas 250 definiciones diferentes que están como en el telón de fondo cuando hablamos de la cultura, y cuando nos referimos a la cultura contemporánea podemos aplicar esas definiciones a un montón de conceptos diferentes que nos sirven para entender el mundo en el que vivimos, pero también, porque cada uno tiene su propio léxico mental, se va a estar definiendo diferentes tipos de cosas. Entonces, cuando hablamos de cultura contemporánea nos referimos a una especie de entramado tanto social como de formas de entender el mundo, como de producciones humanas en las cuales vivimos actualmente. La palabrita cultura se relaciona con una palabra latina que es cultus, y que a su vez viene de un verbo que es colere, y originalmente tenía el sentido de cultivar la tierra y cuidar la tierra. Por eso hasta el día de hoy seguimos diciendo, por ejemplo, agricultura. De ahí viene la cuestión, ¿no? Que tiene que ver con cuidar algo. De esa idea de cuidar el ambiente y transformarlo de alguna manera, se deriva a una cuestión un poquito más intangible. Y ahí pasaríamos de la agricultura, transformar el ambiente físicamente, a lo que sería, por ejemplo, agarrar un concepto y construir una canción, un discurso, dar algún tipo de interpretación de algo, ¿no? Pero es interesante también que cuando hablamos de cultura, cultus o colere en latín, estamos también mencionando algo que estaba relacionado etimológicamente con aspectos religiosos, podríamos decir. ¿Por qué? Porque la palabrita esta, cultus, se utilizaba también para describir aquellas cosas que tienen que ver con la forma en la cual los seres humanos no solo se conectan con el ambiente, sino con las explicaciones que dan a su vida transformando el ambiente, ¿no?
Entonces acá ya nos metemos en un plano mucho mayor que excede a la modificación del ambiente. También tiene que ver con las explicaciones sobre las cosas importantes que podemos decir que le damos los seres humanos. Entonces, cultus tiene que ver con cómo trabajamos el ambiente, tiene que ver con las producciones humanas, pero también tiene que ver con la forma en la cual los seres humanos damos un orden, una racionalidad y un objetivo religioso, metafísico, a todas esas cosas. ¿Cuáles son las explicaciones macro que le damos al mundo? Entonces, cuando hablamos de cultura contemporánea, imagínate todas las cosas que estamos nombrando, ¿no? Hay una frase de un grupo humorístico argentino que me gusta mucho, que se llama Lelutier, que, Sí, bueno, son unos genios. Ellos tienen una sí. frase, hay un personaje de los Lelutier que se llama Mastropiero, que es básicamente un fracasado, un músico pésimo, malísimo, y ellos dicen, cultura es todo, inclusive Mastropiero. Entonces, la cultura funciona como una especie de pecera en la cual la humanidad nada. Todo lo que está a nuestro alrededor es de alguna manera cultura que influye la forma en la cual nosotros percibimos el mundo, pero a la cual nosotros también, al actuar, la influimos, ¿no? Entonces, es una cosa que nos determina a nosotros, pero que a su vez nosotros también determinamos con nuestras acciones, con cómo nos relacionamos. La cultura contemporánea, generalmente, y de ahí viene un poquito la relación con la posmodernidad y concretamente con este libro, que es un poquito el libro que está de base dentro del curso que voy a estar dando en el Instituto E625. La cultura contemporánea generalmente se pone en los términos de posmodernidad. Y quizás acá conviene hacer una distinción, que siempre está bueno tener en cuenta. La posmodernidad se refiere a este aspecto macrocultural, por así decirlo, se refiere como al telón de fondo de la experiencia de las sociedades, al menos occidentales, actuales, ¿no? Eso sería la posmodernidad, que necesitamos distinguirla de lo que sería el posmodernismo. El posmodernismo es una serie de movimientos filosóficos y artísticos donde nosotros podemos situar a algunos pensadores como Gianni Bátimo, como Derrida, como Foucault, ¿no? Todos estos pensadores pertenecen al movimiento macro que se llamaría posmodernismo, que tiene que ver con la filosofía post-heideggeriana, o sea, después de Heidegger, con la filosofía post-marxista, con la filosofía post-estructuralista. Todos esos movimientos intelectuales son el posmodernismo, ¿no? Y también existe una versión más artística del movimiento posmodernista, pero tenemos que definirlo de la posmodernidad. La posmodernidad no tiene un perfil filosófico definido, porque define a una forma de ser cultura y de vivir en esta época, ¿no? Entonces, posmodernidad es eso a lo cual nos referimos como telón de fondo de nuestra experiencia, y posmodernismo tiene que ver con una serie de autores que reflexionan sobre la posmodernidad, intentan explicarla, intentan darle sentido, y también tienen sus propias agendas filosóficas, por supuesto. Bueno, qué bien. Ya he aprendido la diferencia entre posmodernidad y posmodernismo. Reconozco que como en una buena coctelera lo metía todo junto. No, pero está bien. Me hace pensar cuando hablamos de la cultura, realmente algo muy interesante que has comentado es que la cultura es dinámica. La cultura nos moldea y nosotros moldeamos la cultura. Hay un baile, me gusta la expresión de bailar, bailamos juntos, ¿no? No sé si unidos es bueno o malo, pero bailar pegados, pero bailamos. La cultura Igual que baila el mar. La cultura me afecta, yo afecto a la cultura y hay una interacción. En la Biblia la palabra que se utiliza es cosmos. En un principio cosmos tiene que ver con la creación, pero va derivando en la época grecorromana a todo el sistema social, político, cultural, religioso, económico, al margen de Dios. ¿Qué relación hay entre cosmos y cultura, por decirlo de alguna manera? Es interesante porque esa conexión con la palabra cosmos, viste que cuando se utiliza cosmos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la mayoría de las veces señala este universo, ¿no? Lo que sería la cosmovisión, sí. Lo que sería todo el universo de sentido, el universo material, etcétera, pero muchas veces también tiene una connotación moral, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces se utiliza el cosmos como la cultura caída, por así decirlo, o la cosmovisión caída separada de Dios.
muchas veces cuando nosotros pensamos en los fenómenos culturales, también le damos esa carga negativa, ¿no? Entonces, es decir, hablar de cultura significa, parecería, en la mente de algunos creyentes quizás, que cuando lo hacemos, cuando nos queremos acercar a la cultura, por eso le tenemos tanto miedo, lo que va a pasar es que nos vamos a terminar contaminando y vamos a terminar cayendo en ese mundo, ¿no? Quizás la idea sería que nosotros somos como extraterrestres que podemos prescindir de ese mundo y que no necesitamos estar en esa realidad, ¿no? Lo cual no deja de ser bastante problemático. ¿Por qué? Cuando uno no nombra las cosas, es prisionero de las cosas. Y se me viene a la mente a alguien como Tertuliano. Tertuliano, uno de los grandes filósofos y teólogos de los primeros siglos de la Iglesia. Tertuliano tiene una frase muy famosa para hablar acerca de la cultura, y es: ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿O qué tiene que ver el reino de los cielos, el reino de la luz, con las tinieblas, ¿no? Entonces, dentro de su lógica, lo que él está diciendo es: ¿qué tenemos que ver nosotros, que pertenecemos a la ciudad celestial, con el cosmos caído, con la cultura en la que vivimos? Su idea es que no tenemos que ver en lo absoluto, ¿no? Entonces, la idea de Tertuliano puede parecer como muy, muy santa, ¿no? Como que no se mezcla con las cosas del mundo. Pero interesantemente, Tertuliano termina su vida siendo parte de una secta. ¿Por qué? Porque él no logra hacer la distinción entre qué es cristianismo y cuáles son sus prejuicios culturales propios. Entonces lo que hace es superponer sus prejuicios culturales a la fe cristiana. Entonces dice: no, yo no me mezclo con la cultura, yo no tengo nada que ver con eso, yo simplemente soy cristiano. Ese tipo de actitud, y no poder hablarlo, no poder aceptar que sí, vivimos en la cultura, somos seres culturales, así como somos seres físicos, no poder hacer eso a Tertuliano lo llevó a terminar en una secta, ¿no? Creo que eso pasa muchas veces, y que eso explica bastante algunas actitudes sectarias de algunos creyentes, que en su deseo de protegerse del mal que está en el mundo, de ese cosmos caído, de esa cultura ajena a Dios o opuesta a Dios, lo que terminan haciendo muchas veces es no asumirse a sí mismos como seres culturales. Lo cual para mí me parece peligrosísimo, porque si no nombramos el mundo, si no le damos sentido a través del lenguaje, si no abordamos quiénes somos, básicamente somos prisioneros de las cosas que no nombramos, y no estamos terminando de encarnar el Evangelio. Entonces, me parece muy valiosa la invitación que me hiciste de poder compartir sobre estas ideas, porque la cultura es algo muy, muy importante. Que simplemente digamos: no, no, yo no quiero tener nada, eso es el mundo el caído, yo no quiero tener nada con eso, eso no nos blinda en lo más mínimo, porque nosotros somos seres culturales también. Entonces, para ver si yo te he entendido bien, yo como soy maestro me gusta resumir conceptos. En principio hemos dicho que la cultura es ese medio inmaterial, intangible, en el cual todos nos movemos, casi como diría el apóstol Pablo, existimos y Así es, somos, tal ¿verdad? cual. Somos seres culturales por definición. Cosmos y cultura. Cosmos en un principio era una palabra que definía la creación, de tal manera amó Dios al cosmos, Juan 3:16, pero luego deriva hacia esta idea de que es la cultura caída. Y lo que tú has comentado de Tertuliano me ha parecido muy interesante, porque automáticamente me ha traído a la mente la oración sacerdotal de Jesús: no te pido que los quites del cosmos, sino que los guardes del mal. Entonces, más claro no puede ser, Jesús. ¿Cómo podemos estar en el cosmos, es decir, en la cultura, sin que la cultura nos afecte en el sentido negativo? Al contrario, la podamos afectar nosotros. A mí me resulta bastante interesante que cuando a Jesús le dicen cómo es que la gente se contamina, la respuesta de Jesús es mucho más, hace más énfasis en el interior del individuo que en el afuera, como si el afuera fuera lo contaminante. Dice: ¿por qué insisten tanto con esto? Si no se dan cuenta que es lo que come el ser humano, lo que está dentro del ser humano lo que lo contamina, ¿no? No es la comida, digamos, lo que viene de afuera, ¿no? En ese sentido, a mí me parece interesante esa lectura de Jesús, porque creo que no solo tiene que ver con fenómenos de la comida, ¿no? Entonces, uno puede decir: claro,
no es la comida lo que me contamina, sino lo que tengo adentro del corazón, el mal que tengo adentro del corazón. Aplica creo que también a otras áreas más allá de los aspectos meramente alimenticios o dietéticos. La forma, por ejemplo, todo este tiempo hay toda una cosa muy rara en cuanto a Barbie, vamos a decirlo así. Es una cosa muy rara en cuanto a qué es Barbie, cómo nos relacionamos con Barbie y qué significa eso como una especie de maldad que viene de afuera. A mí me parece muy problemático eso y quizás como una actitud de cierto fariseísmo también, de encontrar el mal afuera, cuando Jesús insiste que el mal viene primariamente de adentro. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con la cultura? Hay un libro muy clásico que plantea como varias formas de acercarse a la cultura. Dice, bueno, puede ser el cristianismo con la cultura, el cristianismo desde la cultura, hacia la cultura, por la cultura, contra la cultura. Son diferentes acercamientos. Por ejemplo, esta actitud de decir, no, no hay que ir a ver Barbie, es una forma de cristianismo contra la cultura, ¿no? Es decir, yo me tengo que oponer al mal que está afuera, como si yo fuera el representante del bien, ¿no? Entonces ahí se produce una overlapping, digamos, se sobreponen una cosa a la otra. Yo soy prácticamente como Dios, ¿no? Yo represento el bien y el mal que está afuera lo tengo que separar y denunciar. En el libro de La Rebelión de los Santos, Cristianismo y Posmodernidad, yo utilizo algunas estrategias y algunas metáforas para intentar explicar cómo nos relacionamos con la cultura. Y después en el libro siguiente, digamos que se llama 95 tesis para la nueva generación, que profundiza muchas de las ideas de la Rebelión de los Santos, fijé esas ideas en como 3 modelos que veo mucho. Un primer modelo es el que yo llamo la retirada, es decir, yo ni siquiera ya veo el mundo, yo le doy la espalda al mundo, al cosmos, a la cultura, le doy la espalda y camino hacia afuera. No me interesa siquiera lo que pasa allá, ¿sí? Yo estoy en la mía, yo estoy tranquilo, tocando quizás música durante 24 horas, amando a Dios, adorando a Dios en mi comunidad de fe, y no me interesa lo que pasa en el cosmos, en la sociedad, en la cultura. Eso sería darle la espalda, la retirada. En segundo lugar, la trinchera, que sería, sí miro lo que está pasando allá afuera, sí miro de qué va la cultura, pero miro para atacarla. La miro y digo, esto que está pasando allá está todo mal, estos son los enemigos y nosotros tenemos que derrotarlos, ¿no? Entonces, en vez de darle la espalda, los miro, pero para atacarlos. Esa sería la trinchera. Y la última es la que yo llamo la rendición, ¿no? Estoy utilizando todas unas metáforas bélicas. La rendición sería levantar la banderita blanca, es decir, lo que diga la cultura, lo que diga el cosmos, lo que diga la sociedad y la hegemonía cultural, eso para mí es la regla y la pauta de vida, ¿no? Entonces, ya el cristianismo deja de significar prácticamente nada concreto, porque el cristianismo termina siendo prácticamente como una nota al pie de lo que la cultura ya afirma y de las cosas que la cultura rechaza, ¿no? Entonces creo que estas 3 actitudes frente a la cultura son muy problemáticas. La retirada, que le da la espalda al cosmos, a la cultura, la trinchera, que solamente ve el mal afuera, y la rendición, que es decir, ya está, la cultura tiene razón en todo y el cristianismo tiene que actualizarse siempre a eso, ¿no? Creo que esas 3 actitudes son muy problemáticas, creo que nos traen muchos problemas en el acercamiento y sobre todo nos impiden tener una actitud de entresacar lo bueno de lo vil, que eso es algo que está muy presente en la enseñanza bíblica, ¿no? Como una capacidad de buscar la sabiduría y de intentar, en medio de fenómenos que son muy complejos, encontrar a Dios en todo eso, ¿no? Sin creer que yo estoy exento de los problemas, sin creer que mi cultura es absolutamente horrible o absolutamente perfecta. Creo que en ese ejercicio de entresacar lo bueno de lo vil, de poder distinguir trigo de cizaña todo el tiempo, es que necesitamos estar. Más que decir, es siempre acá, creo que es una actitud de filtro constantemente. Por lo que te he oído decir, ninguna de estas 3, la trinchera, la retirada o la rendición, ninguna de estas 3 nos ayuda a tener un papel profético. ¿Cómo poder tener un papel profético en la cultura? Porque me haces pensar en Israel, antes del exilio se rinde a la cultura de los pueblos vecinos, después del exilio se convierte en un gueto y yo
que viajamos mucho por América Latina, vamos de gueto en gueto, como el juego de la oca, ¿verdad? Y tiro porque me toca. Entonces, ¿cómo podemos tener un papel profético? ¿Cómo estar sin contaminarnos? Porque Ujú, también hay una realidad de que hemos de evitar que la cultura nos contamine, pero a la vez hemos de tener un rol profético en la cultura. ujú. Así es. Bueno, mira, justo mencionabas recién la experiencia de Israel en el exilio. Yo tengo un ensayo que se llama Elogio de la humillación. Siempre que hablamos de la humillación es algo de lo que instintivamente queremos escapar, que no queremos que nos pase a nosotros. Pero es interesante cuando uno mira la historia de Israel, que precisamente de esa humillación es de donde sale el corazón de la fe que llega al Nuevo Testamento, ¿no? Justamente de la humillación que los lleva al exilio es de donde Mm. brota el corazón de la esperanza profética mesiánica que configura el judaísmo anterior a Jesús, en donde Jesús brota, donde el cristianismo primitivo brota, ¿no? Es fruto de esa humillación que vivieron. Entonces yo creo que efectivamente muchas veces la iglesia está humillada, y que esto, aunque pueda ser muy doloroso lidiar con ese dato y no hacernos los tontos simplemente, creo que también puede traer cosas muy buenas, porque nos saca de lugares cómodos, de lugares simplistas, y nos obliga a tener que hacer estas mediaciones culturales, porque cuando me ponen a mí en un lugar donde yo no quiero estar, es como ser un extranjero, ¿no? Como ser un extranjero en otra tierra. De pronto, cuando yo me voy a vivir a otro país, empiezo a darme cuenta que un montón de las cosas que yo hacía naturalmente no son tan naturales, ¿no? O sea, estoy en otra Sí, 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 cultura, sí. la gente nombra las cosas de otra forma, la gente experimenta la realidad de otra forma, y eso me hace plantearme muchas cosas. Es dolorosísimo, pero me hace plantearme muchas cosas. Eh, en el libro de 95 tesis, como una propuesta, así como digo, trinchera, retirada y rendición, esos tres problemas, propongo también tres formas que encuentro en Jesús que creo que nos pueden ayudar a hacer este diálogo cultural, que sea superador de estas problemáticas posiciones. En primer lugar, hablo de Jesús como alguien que daba gracia. En segundo lugar, como alguien que daba reconciliación. Y en tercer lugar, como alguien que era una alternativa. Ajá. ¿Qué significa esto? ¿Qué era alternativa? Que Jesús, significa que Jesús no podía ser simplemente igual a el resto de las cosas que andaban dando vueltas, ¿no? Había un montón de grupos en la época de Jesús. Estaban los celotes, los fariseos, los herodianos, estaban los romanos. Había diferentes grupos en tensión que cada uno entre sí intentaba decir: si todos me siguen a mí, a todos nos va a ir bien. Yo sé lo que hay que hacer. Jesús Mm. no se parece ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los herodianos, ni a los celotes, no se parece a los esenios. A cada uno de los grupos que había dando vuelta en su entorno, Jesús toma un poco de distancia, es una alternativa. Es decir, en una cultura creo que lo primero que tenemos que hacer es no ser simplemente una amplificación de las voces que ya están en la cultura, que creo que ese es un gran problema. Entonces, de pronto, hay intereses de izquierda y de derecha que agarran a los creyentes y los cooptan, y los creyentes terminan siendo simplemente un megáfono de ideas que vienen de otro lado, de intereses Mm. políticos, económicos, ¿no? Entonces los creyentes quedan como simplemente como un eco de cosas que están diciendo otras voces. En ese sentido, no hay alternativa. Hay simplemente una amplificación del discurso de otro. Muchas veces un uso un poco macabro, un poco maquiavélico de eso, ¿no? Bueno, Carolina está diciendo es que la batalla cultural que ya está tiene que ser con esa triada. Justamente, esa noción de la batalla cultural funciona en estos términos, ¿no? No se puede filtrar en la batalla cultural, es todo o nada. Es ese tipo de visiones que es sí o no, es nosotros o ellos, ¿no? Ese tipo de visiones creo que no respeta la invitación que nos hace el Nuevo Testamento de estar filtrando la cultura, de estar entendiendo en medio de todo eso. Entonces, Jesús representaba una alternativa, era diferente de las otras posiciones que había dando vuelta en su alrededor.
En segundo lugar, Jesús traía gracia, ¿no? Jesús tenía la capacidad de brindar gracia, no solamente era diferente de los romanos, de los celotes, de los esenios, de los herodianos, no solamente era diferente, sino que además a cada grupo le daba gracia, algo que en la lógica de las batallas culturales no se hace. Yo solamente le doy gracia a la gente de mi grupo, a la gente de mi grupo le perdono cualquier cosa, le dejo pasar cualquier cosa, pero a la gente del otro grupo no le tolero nada, porque ellos son nuestro enemigo que hay que vencer, ¿no? Entonces Jesús, interesantemente, no toma esa actitud. Jesús le da gracia a la prostituta, al romano, al celote, al fariseo, se la da al herodiano, se lo da a todos los grupos, ¿no? Entonces eso es muy poderoso porque logra tender puentes donde la batalla cultural los corta. Entonces, alternativa, ser diferente de las otras propuestas que dan dando vuelta, gracia, tender puentes a diferentes grupos, incluso si no son parecidos a mí, y finalmente reconciliación. Algo que me gusta mucho de Jesús es la capacidad que tenía para que en su mesa estén sentados los fariseos y los publicanos, que no se pueden ver, no se toleran entre sí. Pero Jesús habla acerca de ponerlos en diálogo. Me imagino esas mesas de Jesús, ¿no? Lo tenés al fariseo como Simón, ¿no? Simón el fariseo, que tiene todos sus planes, tiene todas sus maquinaciones y entra una prostituta. Y está también Mateo el publicano sentado ahí, ¿no? Entonces imagínate lo que debe haber sido esa conglomeración de microculturas coexistiendo entre sí. Y lo interesante es que Jesús no solamente tiende puentes desde él hacia cada uno de los grupos, no es que simplemente les da gracia, sino que además los ayuda a que se reconcilien entre ellos. Eso me parece muy poderoso. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta justamente que la iglesia es ese lugar que, como dice Pablo en Gálatas 3:28, es el lugar donde no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Es decir, las cosas que determinan identidades fijas, que no pueden verse a la cara, que son enemigas naturales, que se resisten y se disputan la hegemonía cultural, de pronto todas esas culturas en tensión tienen un lugar en la mesa. No solamente se encuentran con Dios, sino que también se encuentran entre ellas. Entonces, creo que esta especie de cóctel de alternativa, gracia y reconciliación puede ayudarnos a destrabar un poquito estas lógicas culturales muchas veces tan viciadas, a menudo exportadas desde el norte y traídas y como abrazadas como si fueran parte de la revelación bíblica. No son parte de la revelación bíblica, son parte de intereses políticos, económicos, ideológicos que intentan cooptar la voz particular que tiene la fe cristiana para sus propios intereses, y nosotros no podemos permitir que eso pase. Entonces tenemos que buscar en Jesús, en el testimonio del Nuevo Testamento, en la historia de la iglesia, herramientas para ir destrabando y no quedar simplemente prisioneros de estos puntos de vista ya fijos. Qué bueno. Gracias por lo que acabas de comentar, Lucas. Me gustaría haber participado de una de aquellas mesas, especialmente porque seguro que estaba regada con buen vino, como todo lo interesante que pasa por el Mediterráneo, regado con buen vino, pero me ha gustado mucho esta idea que has comentado de la capacidad de reconciliar. Esto me hace pensar que en el Nuevo Testamento, concretamente, Pedro dice que somos una nación de sacerdotes. Y tú que eres bueno con la etimología, sabes que sacerdote en latín es pontifex y que pontifex es un constructor de puentes. Realmente es una metáfora preciosa, pero a la vez tremendamente potente. El creyente es un constructor de puentes con la cultura. El creyente tiene que bendecir la cultura. Mucha de la cultura occidental, especialmente los que vivimos en países con alto nivel de desarrollo, con servicios sociales y prestaciones sociales grandes y de calidad, son resultado de la influencia y de la redención que el cristianismo ha hecho a la cultura. Háblanos un poco más de esto. Háblanos de esta idea de que nosotros estamos aquí para bendecir, estamos para establecer puentes, no estamos para la trinchera, sino para bendecir y construir puentes. Desarrolla un poco más la idea de manera práctica, aunque ya has dicho lo de reconciliación, gracia y alternativa, pero de manera práctica, el creyente que va mañana a trabajar, que va a la universidad, ¿cómo puede ser un
pontífice, ¿cómo puede bendecir de parte de Dios a esta cultura, que ya sabemos que es caída, pero sobre la cual Dios hace que cada día salga el sol y envía la lluvia? Así es, así es. La cultura constantemente, al igual que nosotros mismos, expresa la caída, pero expresa también la imago Dei, la imagen de Dios. Entonces, Correcto. esos dos elementos siempre van de la mano. Una visión de la cultura como perfecta y gloriosa, pura imago Dei, o una visión de la cultura como pura caída, como puro mal, no terminan de entender esta encrucijada extraña en que nos encontramos en la humanidad desde Génesis 3 en adelante, que es esta lógica de creación y imago Dei por un lado, pero caída y pecado también por el otro, ¿no? Entonces siempre estamos en esa tensión entre nosotros, y cuando interactuamos con la cultura, creo que cambia mucho la forma en que nosotros podemos llegar a decir, ahí en la cultura hay algo de imago Dei, o simplemente yo desde mi lugar de imago Dei, desde yo que soy reflejo de la imagen de Dios, yo te vengo a hablar a vos, ¿no? Creo que esa actitud cambia mucho la forma en la que nos relacionamos. Estaba escuchando los últimos podcasts de Bible Project, el proyecto Biblia, que me encanta el trabajo que hacen. Justo lo estaba escuchando hoy, y hablan acerca de la forma en la que Pablo, en el libro de los Hechos, todo el tiempo está interactuando con la cultura romana, ¿no? La cultura romana, uno podría decir, desde una actitud condenatoria de la cultura romana es todo lo que está mal, ¿no? Es lo que hay que derrotar para que se imponga el verdadero cristianismo. De ninguna manera aparece esa idea en el Nuevo Testamento. De hecho, Pablo muchas veces, no solamente que defiende como las posibilidades de la cultura romana e intenta redimirla, sino que les recuerda a los propios romanos que están metiendo la pata. Entonces, por ejemplo, uno le dice, no, vení que te voy a azotar. Y Pablo le dice, pero pará, ¿vos sos consciente que a los que somos ciudadanos romanos no podés hacernos eso? Y de pronto dice, es verdad. Hay algo en esta cuestión de decir, de hacerle recordar a la cultura en la cual vive cuál es su identidad primigenia. Porque eso es algo muy importante acerca de la narrativa cristiana. Cuando uno escucha la forma en la que muchas personas explican la narrativa cristiana, es decir, de qué va el cristianismo, generalmente se hace un énfasis tan centralizado en la doctrina del pecado y en la caída, que pareciera que la misma antropología humana sea sobre todas las cosas caída, no tiene otra cosa. Sí, es verdad, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero ya nos olvidamos de todo eso, ¿no? Prácticamente no juega a nada en la ecuación eso. Lo único que importa es que la humanidad es pecado y está caída y está mal, ¿no? El problema de una narrativa como esa es que creo que ontológicamente pone el acento acerca de qué es la humanidad en el lugar incorrecto. Porque en la narrativa cristiana, la humanidad es, en principio, imagen de Dios, amada por Dios, creada por Dios, invitada por Dios a participar de la familia sagrada del misterio y hacer la danza trinitaria, ¿no? A sumarnos a la danza trinitaria, a la periforesis. Entonces, ese es el corazón de la historia. Después hubo problemas. Después, en el medio está el pecado, en el medio está la caída, en el medio está la miseria, la injusticia, la maldad. Todo eso está en el medio. Pero ojo, la maldad y el pecado y la caída no son la definición ontológica de qué es un ser humano. La definición ontológica de qué es un ser humano es aquel que es creado, amado por Dios, hecho a su imagen y semejanza, e invitado a unirse a esta danza sagrada junto con él. Eso es un ser humano, y en el medio hubo un montón de problemas. Y en Cristo esos problemas tienen un rumbo para volver a llevar a la humanidad a su camino original. Entonces, creo que cambiar concretamente esa forma de percibir qué es la cultura, de poder recordar una doctrina esencial de la antropología bíblica como la imagen de Dios, creo que eso nos ayuda muy prácticamente a mirar
la cultura con unos ojos de misericordia, porque son los ojos en los cuales también Dios nos mira a nosotros, ¿no? A veces nos sentimos con tanta arrogancia que miramos a nuestros semejantes igual de pecadores que nosotros, de una forma en la cual ni siquiera Jesús nos miró a nosotros como humanidad. Creo que podría ser mucho más larga la respuesta, pero creo que esa puede ser un primer paso, ¿no? Recordar, sí, hay pecado, hay problema, hay caída, pero ojo, ontológicamente el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios y hacia ahí tenemos que volver. Es muy interesante lo que dices, yo que soy bastante más viejo que tú. Una de las cosas que me he dado cuenta es que nuestra teología y nuestra antropología hace muy difícil para el creyente la convivencia con el pecado. Y como no acabamos de saber qué hacer con el pecado que habita en nosotros, nos es mucho más fácil condenar a todo el que haya a nuestro alrededor. De esta manera, si el otro es más malo que yo me siento mejor. Hemos olvidado la gracia y hemos olvidado, como tú bien has mencionado, que la única diferencia entre el de fuera y nosotros es que hemos tenido el toque misericordioso y gracioso de Dios. Me gusta lo que dices, que hay cosas buenas en nuestra cultura. Y una de las cosas buenas que hay en la cultura es que gracias a Dios ya no tenemos la Inquisición, que fue un gran invento español, porque hay tanto cristiano inquisidor en las redes que si no fuera por esa sociedad civil, esa cultura que tanto despreciamos, me parece que tú y yo en algunas ocasiones ya habríamos sido quemados. En que hay cosas buenas en la cultura, ¿verdad? No nos pueden quemar físicamente, pero al menos nos pueden quemar virtualmente. Ese es el consuelo del inquisidor. Lo que quería preguntarte a ti este chiste, porque en tiempos de mudanza, en tiempos de complejidad, y el mundo VUCA en el que estamos viviendo es de extrema complejidad, siempre es el terreno para las tendencias extremas de todo tipo. Lo estamos viendo, lo vemos en política, desde el norte Trump, muchos de los países de Europa, en España, gracias a Dios, nos hemos salvado por ahora, pero hay mucho extremismo religioso, mucho extremismo en el campo evangélico. ¿A qué se debe tanto extremismo, tanta carencia de gracia, de misericordia, de bondad, de compasión incluso? Me cuesta tanto ver el carácter de Cristo en estos movimientos en el que, no sé si eres consciente, pero vas a ir al infierno, según algunos de estos movimientos. Sí. O sea, soy consciente porque me llegan esos mensajes a cada rato en mi canal de YouTube. Permíteme hacerme un chiste, casi prefiero estar en el infierno tuyo que en el cielo de ellos, pero bueno, continúa adelante. Uno se pregunta, ¿no? Y esto que decía, claro, hubo una época en la cual la Inquisición hacía tales cosas. Yo recibo cada mensaje que digo, ¿qué pasaría si a esta persona se le diera poder? Te quemarían. Si esta persona tuviera efectivamente poder para lograr llevar a la realidad esa idea o esa percepción del mundo, ¿no? A ver, hay tantas cosas maravillosas y en la cultura y que si sabemos procesarlas son fascinantes. A ver, la imagen de Thanos intentando desde una lógica de que yo estoy haciendo el bien para poder salvar a los buenos y para que todos vivamos mejor, hay un costo a pagar, que es que la mitad de la población de todo el universo tiene que desaparecer. Thanos, en su propia lógica, es alguien... Perdona, explica quién es Thanos, porque tal vez no todos los que nos escuchan saben quién es Thanos. Thanos es un personaje del universo cinematográfico de Marvel, del UCM, y básicamente es un villano al cual resisten los Vengadores, los Avengers, y su narrativa, a diferencia de otros villanos que tienen unas narrativas muy estúpidas a veces, Thanos es alguien que tiene un profundo amor por el equilibrio, por la justicia, por la verdad, en sus propios términos, pero es alguien que eso es lo que lo mueve. Entonces dice, en su propio razonamiento, en su propia lógica, en su propia forma de percibir la realidad, dice, para que todos estemos bien, necesitamos eliminar a la mitad. Y que los que queden sean de los buenos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor metáfora para entender estos impulsos
que muchas veces son sectarios, que muchas veces son fundamentalistas, que Thanos, ¿no? Que aquel que si tuviera el poder de tener el guantelete del infinito, y hiciera así, seguramente quizás irían por ese camino. Yo creo que una de las explicaciones del fundamentalismo es la falta de fundamentos. El fundamentalismo es la versión floja de papeles, como decimos en Argentina, que no está muy bien en sus papeles. El fundamentalismo es la versión floja de papeles de los buenos fundamentos teológicos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene buenos fundamentos teológicos, sabe distinguir qué aspectos de la propia fe son centrales, son absolutamente innegociables, son dogma, se abrazan y con esta me hundo. O sea, esta no la suelto. Pero, sí. pero para poder distinguir y para poder categorizar y jerarquizar esos principios, yo necesito tener buenos fundamentos teológicos. Tengo que saber, reconocer qué es lo importante, tengo que conocer la historia de la iglesia, por ejemplo, porque si no tengo eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar algún aspecto de mi propia experiencia espiritual o del contexto de mi pequeña iglesia local o de mi pequeña denominación y voy a elevar ese aspecto relativo de mi propia microcultura, de mi propia experiencia subjetiva, lo voy a elevar a un lugar de absoluto. Entonces, cuando se hace esa traducción de elevar lo relativo al lugar de lo absoluto, lo temporal al lugar de lo eterno, lo cultural al lugar de lo ontológico, se está pasando justamente al terreno del fundamentalismo. El fundamentalismo convierte en absoluto cuestiones que son absolutamente relativas, quizás son maravillosas, son hermosas, son preciosas, pero cuando eso que es precioso como una manifestación de mi cultura, de mi propia experiencia, se impone como un absoluto a los demás, estoy fundamentalizando la experiencia religiosa. Y tristemente, en ese proceso muchas veces le estoy quitando todas las cosas preciosas que tiene la experiencia religiosa cristiana. El cristianismo es una religión bellísima, es una religión que ilumina los rincones de la antropología, ilumina qué somos los seres humanos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es una religión de alegría, es una religión de belleza, es una religión de bondad y de verdad. Pero cuando agarramos aspectos demasiado... mira, ahí estoy leyendo algo, dice, lo que Luis decía sobre cómo los amores pueden volverse demonios. Exactamente eso. Eso es una referencia a Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis. Los demonios, justamente, dice Lewis, lo que hacen es elevar ciertos amores que pueden ser valiosos a una categoría de absoluto. Entonces, quizás convierto mi amor maravilloso por un aspecto concreto de la revelación, de mi propia experiencia con Dios, de mi propia comunidad de fe, lo absolutizo. Y cuando lo absolutizo, lo convertí en un ídolo, y a los ídolos se les sacrifica lo que venga. Hay que sacrificar cosas para mantener a los ídolos contentos. Entonces creo que una forma de escaparnos del fundamentalismo es el fundamento. Tener buenos fundamentos teológicos, y creo que por eso una tarea pedagógica es tan importante, porque todos estamos aprendiendo constantemente, y todos en la gracia de Dios también vamos ayudándonos entre nosotros a ver porciones o partes de la revelación que desde nuestro lugar en el mundo no estamos viendo, ¿no? Me gusta pensar que la revelación es un poco como un objeto de 360 grados. Yo estoy parado desde mi punto de vista y desde este lugar veo muy bien algunas cosas, pero otras las veo un poquito y hay algunas que ni siquiera veo. Como decía John Stuart Mill, generalmente la gente está en lo correcto en las cosas que afirma, pero se equivoca en las cosas que niega. Entonces, tener una visión en 360 grados que pueda escuchar la belleza y la sabiduría de la revelación que existe en diferentes partes del cuerpo de Cristo es muy importante para sacarnos
de una posición fundamentalista de creer que mi pequeña visión del mundo, mi pequeña historia, representa a toda la fe cristiana. Ya, sí, realmente al oírte hablar me hace pensar en el gran problema del reduccionismo, ¿verdad? Hemos reducido la gran riqueza y complejidad del cristianismo a pequeñas fórmulas que nos hacen sentir bien, que son verdad, como tú has dicho, son énfasis auténticos y genuinos, pero que excluyen todo lo demás. De todas maneras, Lucas, una de las razones por las que probablemente nos cuesta dialogar con la cultura es porque nuestra teología, y me ha gustado que has hecho una diferenciación entre revelación, que es algo permanente, algo inmutable, y teología, que es mi reflexión sobre lo que entiendo de la revelación de Dios. Veo que tú viajas tanto como yo por el mundo y tengo una sensación de agotamiento teológico, una teología que ya no sirve para entender la complejidad del mundo en el que vivimos, ni para poder dialogar con él. Y por un lado, esto nos lleva a estos fundamentalismos, vámonos a la fortaleza sitiada, pero hace muy difícil una reflexión teológica, Lucas, precisamente porque creo que todos hemos aprendido de alguna manera a autocensurarnos, porque si expresas determinadas cosas y en qué determinados contextos, eres hombre muerto. Literal, bueno, si no físicamente, virtualmente. Pero lo que me gustaría, si puedes, es que enfatizaras, porque creo que es grave y urgente y necesario, la necesidad de renovar nuestra teología versus la inmutabilidad de la revelación de Dios. Sí. Sí, creo que eso es algo como muy, muy triste. Volviendo a las metáforas bélicas, hablemos de lo que se llama el fuego amigo, ¿no? El fuego amigo es decir, alguien está de mi lado, pero está más o menos por allá y nos damos, ¿no? A mí me resulta muy doloroso, muy angustiante, muy triste estar como todo el tiempo expuesto a las opiniones tan ácidas, tan Inmisericordes. Tan inmisericordes, sinceramente. Me da mucha tristeza. Me da mucha vagancia, además. Me pone triste porque me hace sentir como alienado, disociado de esa realidad, porque digo, ¿dónde está el Evangelio de Jesús ahí? Eso que están diciendo no es una buena noticia para nadie. Entonces me hace sentir así, pero también como que te da esa vagancia, la vagancia de decir, es como que hay un jueguito que se armó en muchas cosas y hay muy poca gente jugando el juego porque está lleno de árbitros. Entonces, el juego de la fe cristiana es bellísimo, es maravilloso. Y parte de que haya un juego que sea coherente y demás es que sí existan mediaciones, que sí exista una figura del árbitro y demás. Pero cuando de pronto todo el juego es empezar a ver la línea blanca, así no surge ningún Messi, te lo digo de la forma más sencilla posible. O sea, si nos dedicamos a mirar la línea blanca, estamos matando a todos los Messi de la iglesia. Porque no existe la posibilidad de creatividad si lo único que hacemos es hablar de la línea blanca. No, pero fíjate que acá se cumplió o no se cumplió el offside, todo el tiempo llamar el VAR, no, llamemos de vuelta al VAR, porque no se termina de destrabar esa creatividad que es el poder del Espíritu en su pueblo, ¿no? Que tienen que existir espacios y formas de mirar el VAR, así es. De hecho, la reflexión teológica está marcada por eso. La reflexión teológica es una meta-reflexión sobre la revelación. Nadie de nosotros es la revelación. Nadie de nosotros posee, agota, contiene la revelación. Somos todos personas que miramos la revelación, meditamos en la revelación. Nosotros acá, teniendo o no un título de teología, teniendo o no títulos universitarios,
nosotros, San Agustín, Tertuliano, Lutero, Santo Tomás, todos estamos mirando el fuego de la revelación. Y lo lindo de la iglesia es la capacidad de juntarnos en torno al fuego, ¿no? Juntarnos en torno al fuego, disfrutar el calor y disfrutar la luz del fuego, pero lo disfruto con otros. Me da miedo oírte decir eso, porque juntarnos alrededor del fuego y algunos te empujan. Me estaba imaginando, aprovechemos esta linda ocasión de compañerismo para deshacernos de unos cuantos hermanos en el nombre del Algunos Señor. primos. Es broma, es broma, es broma. Pero bueno, gracias por esta reflexión. Tenemos que acabar y te quisiera pedir, estamos muy contentos, Lucas, de que aceptaras la invitación de hacer este curso de cultura contemporánea para el instituto. Tú sabes, pero para los que nos escuchan, tu curso es un curso fundacional, es decir, cualquiera que quiera graduarse en el instituto tiene que tomarlo porque todo esto que has comentado y más cosas es importante que queden establecidas cuando estás trabajando con gente. Explícanos, sería mi última pregunta, ¿qué vas a tratar en este curso? ¿Qué puede esperar la gente que se apunte a tu curso? Bueno, mira, ya lo había mostrado antes, pero lo vuelvo a mostrar en pantalla. Este librito que se llama Cristianismo y Posmodernidad, la rebelión de los santos, es un libro que publiqué hace unos 4 años y que funciona como la columna vertebral del curso Cultura Contemporánea. Te tengo que confesar que cuando me diste las pautas acerca de cómo tenían que ser las clases, y me dijiste, son clases breves, o sea, son clases que tienen que durar unos pocos minutos, y cómo hacer para aterrizar verdades tan complejas, reflexiones tan complejas sobre la cultura, sobre la filosofía, sobre la historia, o sea, es dificilísimo, pero bueno, trabajé mucho como para poder sintetizar en clases cortas pensamientos bastante amplios acerca de la humanidad, de la reflexión teológica, de la cultura contemporánea. Básicamente el recorrido que propongo tiene que ver, en primer lugar, con entender el espíritu de la época. Hay una palabrita alemana que a mí me gusta mucho que es Zeitgeist, que significa justamente el espíritu de una época o el alma de una era. Entonces, en la primera parte del curso lo que hago es reflexionar sobre el espíritu de la época en la que vivimos, explicar qué características tiene, de dónde viene, cuáles fueron los procesos históricos que derivaron en esta configuración social, política, religiosa, histórica, ¿sí? Intentar entender el zeitgeist de la época, en primer lugar. En segundo lugar, reflexionar en la figura de Dios en la cultura contemporánea, ¿no? Cómo se ve en la cultura contemporánea Dios, porque el zeitgeist religioso de la época en la que vivimos nosotros es, por ejemplo, muy, muy, muy diferente de la época en la cual vivía Lutero, ¿no? Y para los que somos protestantes, siempre está esta relación, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tiene que ver la reforma con nosotros? O nosotros con la reforma. Y en algunos puntos uno dice, bueno, podemos rescatar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero había particularidades culturales del siglo XVI que son absolutamente distintas de las que vivimos nosotros hoy. Entonces, necesitamos entender desde dónde se está pensando Dios en nuestro contexto, ¿no? Y en esa parte hablo acerca de Dios, de Jesús, de la Biblia. Y la última parte del curso es una parte más eclesiológica, ¿no? Reflexionar sobre qué es la iglesia, cómo es la iglesia y de qué manera la iglesia, los creyentes, interactúan con las ideas que están de fondo en la cultura en la que vivimos, ¿no? Entonces esos son como los 3 momentos del curso: hablar y entender qué es la cultura. En segundo lugar, entender a Dios y cómo se habla de Dios en la cultura en la que nosotros vivimos y de qué manera o qué desafíos tiene la iglesia, los creyentes por delante para poder en esta cultura encarnar el evangelio. Porque un elemento muy importante en el curso es que yo no quiero escuchar el evangelio desoyendo a la cultura, sino justamente el proceso de escuchar fielmente tanto el evangelio como las preguntas de la cultura. Porque es muy fácil echarle la culpa a la cultura de que no entiende o de que está equivocada si no se entiende lo que se dice, ¿no? Decía esta frase famosa de Calvar, ¿no? Con el evangelio, con la Biblia en una mano
y Y el con el periódico. periódico en la otra. Y hay un Monseñor Angelelli, no es Angelelli, sí, creo que es Angelelli, que es un monseñor de Argentina, que tenía una frase que es un poco similar, que dice, con un oído en el Evangelio y con el otro en el pueblo, ¿no? Es el mismo concepto, ¿no? Si yo estoy escuchando puro Evangelio, pero no escucho las preguntas de la cultura, yo no voy a poder responder desde el Evangelio a la cultura, porque nunca escuché la pregunta, ¿no? De igual manera, si solamente tengo el input de la cultura, sí, Romero, efectivamente, si solamente tengo el input de la cultura, pero no escucho el Evangelio, en el proceso me perdí algo absolutamente central y estoy completamente perdido. Entonces, creo que nuestro desafío es ser honestos y fieles y abiertos a escuchar la belleza que tiene el Evangelio para compartirnos, pero también las preguntas honestas, verdaderas y muchas veces incómodas que tiene la cultura, Mm, y encontrar mm. en la revelación una forma de dar este diálogo cultural que necesitamos tanto, sin cancelar en bloque, sin glorificar en bloque, sino con esta capacidad de filtrar y entresacar lo bueno de lo vil. Qué bueno, me hacías pensar en ese chiste de aquel predicador que estaba en un auditorio tremendo de creyentes fervientes y preguntó cuántos de ustedes creen que Cristo es la respuesta y todo el auditorio levantó la mano y luego él preguntó, sí, pero ¿cuáles son las preguntas, verdad? Tenemos. Muy bueno, Así muy es. bueno. La verdad es que he disfrutado mucho. He echado de menos una buena copa de vino y la mesa para poder continuar hablando y conspirando. Me gusta esta idea de conspirar, ¿verdad? Conspirar para que el reino de Dios venga y para que realmente tengamos la capacidad de rescato, si me permites, como moderador, rescato lo que has comentado, mirar la cultura con los ojos de Jesús, porque muchas veces pensamos que Dios tiene asco de todo lo que hay en este mundo, ¿verdad? Y suerte que nos tiene a nosotros, que somos los santos. Pero si no, pero me gusta. Quiero aprender a mirar mejor la cultura con los ojos de Jesús y ver detrás de cada cosa que no me gusta, ver un grito, una petición de auxilio, un dolor que el Evangelio puede realmente bendecir y sanar. Gracias, Que así sea. Lucas. Gracias Sí. por tu tiempo, gracias por dedicarnos este ratito. Hemos disfrutado mucho. Yo Creo que lo también. digo en nombre de todos los que han estado y espero que nos podamos ver pronto face to face, más allá de lo virtual. Un abrazo y saludos para tu esposa Almendra. Bueno, Que gracias, estés Che. muy bien. Te mando un gran Cuídate, abrazo y bueno, nos vemos en el curso. Un abrazo si grande, Dios Che. quiere. Chao, chao, que estés muy Adiós. bien. Hasta luego. Adiós a todos los que os habéis conectado. Muchas gracias y que sepáis que se ha grabado y tal vez alguien puede decir dónde se pondrá, porque yo no tengo ni idea, pero seguro que se podrá ver en algún sitio.